Ser podcast. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Abrimos la ventana de este lunes 26 de mayo. Isaías Lafuente, hola. Hola, buenas tardes. Rafa Panadero, John Sistiaga, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Paco Jo, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Que te ha convocado Francino aquí a las 4 en el avance de las 12. Aquí estoy. No vamos a hablar de deporte propiamente dicho, pero sí indirectamente. Vale, me parece maravilloso. Bienvenido a sumarte a la conversación. A ver, si alguien se retrotrae o si alguien piensa en pandemia, yo creo que nuestras cabezas se van automáticamente a esa situación tan excepcional que vivimos hace 5 años, ¿no? Con la COVID y que ha tenido consecuencias. Mucha gente arrastra secuelas físicas, otros tantos muchísimos. Secuelas emocionales, la salud mental se puso por fin encima de la mesa del debate público, se cambiaron rutinas, ¿no? Normalizamos el uso de la mascarilla y aún hay quien la usa en lugares públicos si tienen una gripe o un constipado para evitar contagios, se impuso el teletrabajo y todavía hoy muchos pueden seguir teletrabajando. En definitiva, cuando nos enfrentamos a una pandemia global, tienen que cambiar necesariamente muchas cosas a nivel individual y colectivo para acabar con ella. Pero ¿qué pasa cuando la pandemia es silenciosa? Cuando se la ignora, cuando las consecuencias no se ven de un día para otro, sino que se desarrollan en meses, en años. ¿Sabíais que la generación de vuestros hijos va a ser la primera que viva menos que la de sus padres? No. 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 A ver, no. No. Me has puesto los pelos de punta. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Pues porque la obesidad, en concreto la obesidad infantil, es ya un problema a nivel global y los datos evidencian que no estamos haciendo lo suficiente para combatirlo. Hay 160 millones de niños y niñas entre 5 y 19 años con obesidad en el mundo, son 3 de cada 10 en la Unión Europea. Desde los años 80 este número se ha multiplicado por 4 y en 2030, que es pasado mañana, habrá por primera vez en la historia más niños con obesidad que con desnutrición. Son datos de la Fundación Gasol, que desde hoy estrena un documental de TVS, Movistar Plus, que se llama Obesidad infantil, la pandemia ignorada. Pau Gasol, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pablo Deus, director del documental, hola. Buenas tardes, Bienvenidos a La Ventana. ¿Cómo y cuándo detectáis la dimensión real de la obesidad infantil y decidís trabajar para combatirlo desde la Fundación? Bueno, primero de todo, buenas tardes. Un placer estar aquí con todos vosotros. Esto fue un poquito un trabajo de reflexión y de búsqueda. Cuando Marc y yo empezamos a darle vueltas a crear una fundación conjunta y ver realmente en qué podíamos centrarnos, ¿no? Dónde podríamos realmente marcar la mayor diferencia a nivel de impacto social, y sabíamos que queríamos trabajar con niños, sabíamos que tenía que estar ligado al mundo de la salud y del deporte. Y luego escuchamos ese dato que se comentaba ahora, que es una parte principal del documental, ¿no? Donde por primera vez en la historia la esperanza de vida de los niños que nacían a día de hoy era menor que la de los padres, ¿no? Y entonces empezamos a preguntarnos por qué. Y estábamos viendo pues que era una crisis de entorno, una crisis de hábitos, entornos que un poco promovían o incitaban a esta obesidad, ¿no? Y veíamos también, descubrimos que no eran solo datos de Estados Unidos, ¿no? De Norteamérica, donde era algo pues que parecía que era más habitual y presente, sino que era algo que se estaba expandiendo a nivel global y mundial, ¿no? Y a partir de ahí pues nada, empezó nuestro
nuestro camino. En el 2013 fundamos la fundación en Estados Unidos, en el 2014 aquí en España. Empezamos a formar los grandes equipos que tenemos en ambas patas de nuestra fundación, y empezó nuestro camino hacia lo que es la prevención de la obesidad infantil a través de hábitos saludables. Porque nos pensamos que en España, por ejemplo, Pablo, estamos mucho mejor que en Estados Unidos, y los datos que manejáis en el documental no dicen eso. No dicen eso, porque más allá de un problema de... Muchas veces cuando pensamos en obesidad lo asociamos directamente con la alimentación, pero ahora mismo es un problema social, es un problema de toda la sociedad. Influye la alimentación, influye la publicidad, influye el estilo de vida, las pantallas, el sueño. Entonces ahora mismo lo que estamos... En Estados Unidos empezó hace años, hace más o menos 30 años, y lo que está pasando ahora es el reflejo de los índices de obesidad en adultos, que son brutales. Son el reflejo de lo que pasaba hace años, y esto se está expandiendo a todo el mundo. Lo tenemos en España, lo tenemos en países africanos, que muchos pensaríamos que en África no pasa esto, pero por ejemplo en Nigeria las cifras de obesidad están aumentando muchísimo. En los países del Golfo Pérsico, por ejemplo Qatar, Kuwait, hay algunos países que tienen casi un 50% de índice de obesidad infantil. Y es un problema que, yo os digo, va mucho más allá de simplemente esta familia come mal. No se trata de eso. En Estados Unidos lo que hemos visto, por ejemplo, hemos estado allí con una familia en un barrio en Los Ángeles que no tiene muchas posibilidades económicas, y para ir a la compra necesitaban coger el coche y estar 30 minutos en el coche en un supermercado que tampoco les ofrecía alimentos de gran calidad. Y en su cercanía no podían comprar fruta, no podían comprar verdura, no podían comprar pescado, era inimaginable, y la mayoría de los productos que consumen son ultraprocesados. Sin embargo, en otras zonas más ricas de la ciudad, por ejemplo en Beverly Hills, sí puedes encontrar esos alimentos. Eso es. Contáis el ejemplo en el documental de varias familias con obesidad. Es el caso de un niño de Logroño, de Andoni. Su madre, Verónica Moral, apuntaba lo que tú decías, ¿no? Que esto no es una cosa solo de su hijo. Yo tengo un niño de 9 años que está usando una talla 14, 16, dependiendo. Estamos hablando que tiene bastante sobrepeso. Tú, por ejemplo, estás en el parque y ves que los nenes se ponen a jugar y siempre quieren jugar a pillar. ¿Y quién es el que pilla siempre? Pues al final Andoni corre mucho menos que los demás. ¿Qué? Es lo que hay, somos así, cada uno es como es. Entonces lo primero es asumir como tú eres y ya está. De momento no tiene ningún problema, pero a futuro puede tenerlo. Eso es lo que realmente nos preocupa. Es un problema social, o sea, estamos hablando que es un problema, no es de mi hijo, es de muchos niños. Decimos que es un problema social que tiene muchas patas, como ya habéis ido apuntando. Una de las que más me han sobrecogido a mí, particularmente viendo este documental, es la dificultad de los padres para diferenciar un alimento sano del que no lo es. ¿Qué tenemos ahí? Unas galletas. ¿Con chocolate? Para preparar esas galletas, ¿qué ingredientes utilizaríais en casa? Harina, huevos, mantequilla, chips de chocolate y azúcar, indudablemente, ¿no? Os voy a pedir que la destapéis para ver qué hay ahí. Entiendo que son ingredientes para hacer galletas. Todo eso lleva Lactosa. jarabe de fructosa, almidón de trigo, colorante, arroz, Dextrosa. Aceite de palma. ¿Aceite de palma tenéis en casa? no. La pasta de cacao. Jarabe de fructosa, Fosfato disódico. No sé qué es. espesante, carbonato ácido de amonio. Da miedo, como todo esto lo lleve la galleta. Es una farmacia. Sí, totalmente. ¿Podéis contar el número de botes y de ingredientes que tenéis, por favor? 25. It's too much. ¿Qué hacemos con esto cuando no sabemos eso, identificar qué es un alimento ultraprocesado de lo que no lo es? Bueno, es parte de nuestra misión a través de este documental y del trabajo que hacemos en nuestra fundación es el informar, el educar, el empoderar, ¿no? Y el dar alternativas, ¿no? Al final todo padre y toda madre quiere dar y proporcionar lo mejor a sus hijos. No lo hacen de forma consciente, pero es esa desinformación, ¿no? Y también el título del documental también va un poco por ahí. La pandemia ignorada
no es solo una pandemia que no se conoce y no se esté dando la suficiente importancia, que también, sino que hay mucha desinformación, ¿no? Y es importante pues que los padres, y por eso siempre envolvemos en nuestros programas a las familias, pues sean conscientes de lo que sus hijos e hijas ingieren, hacen y el efecto que eso tiene en sus cuerpos y en su desarrollo. Está muy bien el tema de la información hacia los padres, porque sale muy claro en el documental que a los padres les falta información o nos falta información. Está muy bien, hay que trabajar en ese ámbito de la información, pero no sé si tenéis la sensación de que no es suficiente solo con la información y de verdad habría que hacer algún tipo de presión para que se legisle, incluso se prohíba. Hay otro momento en el documental que Robert Kennedy Jr. dice, yo no voy a quitar el alimento a nadie, si alguien quiere comerse una hamburguesa que se la coma, pero que por lo menos sean conscientes de los efectos para su salud. Es curioso que pongamos como ejemplo a Robert Kennedy Jr., pero quizá en ese momento, no sé, por lo menos da para debatir, ¿no? Hay que dar un paso más allá de la información. Sí, ese punto es muy bueno porque tampoco podemos demonizar todos los alimentos. No pasa nada porque un día te comas una hamburguesa, no pasa nada porque un día te comas unas galletas. El problema, por ejemplo, que nos hemos encontrado en Estados Unidos, esto es público, podemos acceder cualquiera al menú infantil de los colegios en California. Los lunes comen hamburguesa, los martes comen pizza, los miércoles nuggets, los jueves hot dog y los viernes hamburguesa otra vez. Entonces, este es el problema, la recurrencia de comer alimentos que los padres tampoco tienen la información en muchos casos de que son alimentos que están perjudicando a sus hijos. Ningún padre quiere perjudicar a su hijo. Entonces, ignoran... Y no se trata tampoco de señalar a los padres como los responsables de esto, ¿no? En el documental también queda claro. No, para nada. Y parte de lo que también queremos conseguir con el documental y con nuestro trabajo pues es eso, tener este tipo de conversaciones, claro, ¿no? A tener conversaciones abiertas, informar, involucrar y que este tema sea un tema de relevancia para realmente poder llegar a regular y legislar mejor y proteger y crear entornos realmente saludables donde protegemos a la infancia de que pues se limite el acceso a cierto tipo de productos, que se limite el marketing que les llega a la infancia, ¿no? Que son altamente influyentes. Entonces, bueno, vamos a ir viendo qué tipo de medidas podemos ir también aprendiendo de otros países que ya aplican ciertas medidas que sabemos que son eficaces en cuanto a la información, en cuanto a la restricción de ciertos productos, también la promoción y cómo podemos promover productos frescos, dietas, nuestra dieta al final mediterránea tiene que ser, nuestros mayores estandartes, ¿no? A nivel mundial, que estamos tan orgullosos y tenemos la gran suerte de tener acceso a ella, pero cómo lo hacemos que sea más accesible, ¿no? y más apetecible también para niños y niñas. Pero es curioso que además lo señaléis en el documental también, los países que pasamos por haber consumido siempre una dieta mediterránea, resulta que en estos momentos Grecia, Italia, España son los que mayor índices de obesidad tienen, ¿no? No se trata de señalar a los padres, pero yo creo que el documental es un bofetón tras otro, pero no un bofetón, digamos, crítico, ¿no? Sino un bofetón de despertad, porque creo que con la obesidad está pasando un poco lo mismo que con el alcohol y el tabaco. Tardamos muchos años en llegar a la conclusión de que el alcohol y el tabaco, no era bueno para nuestros niños, por supuesto, ni para nuestros adolescentes, y en esto estamos tardando un poquito más, ¿no? Sí, de hecho en el documental, el caso concreto de Andoni, su familia... Andoni es un chaval que nunca había estado en un nutricionista y no tenían prácticamente ningún tipo de información, y su familia se va dando cuenta de las cosas que estaban haciendo mal, porque ellos no eran conscientes de que dar desayunar cacao con galletas a su hijo todos los días era negativo, o que en la merienda, por ejemplo, se tomase un zumo. Sus padres no tenían esa información. Entonces, por ejemplo, también hemos estado en Suecia, que allí sí que tienen programas de enseñar a comprar a los menores, de enseñar a comer, de enseñar a cocinar, que todo esto les ha repercutido en que ahora mismo tienen, sí es verdad que son países que tienen una renta per cápita mucho más alta que el sur de Europa, pero estas medidas han contribuido, y lo hemos visto allí en persona, a que sean capaces de cocinar mejor, de tener más conciencia. La semana pasada hablamos con una profesora española en Noruega, que ya nos decía que daba clases de cocina, pero
enseñaba a cocinar, pero enseñaba también eso, nutrición a los chavales, ¿no? Y bueno, pues es un factor más que ayuda, pues eso, que el índice de obesidad sea la mitad que el que tenemos aquí en España. Eso es, porque además los niños son un factor de cambio. Lo que aprenden de pequeños lo van a aplicar. Ellos ya tendrán esa herramienta para aplicarlo durante toda su vida. Si no la tienen, es muy complicado que todos los hábitos que han adquirido desde pequeños, luego eso se va a quedar para toda la vida prácticamente. Y si son malos, los van a tener en el futuro y los van a ir arrastrando durante toda su vida. A mí el documental me ha gustado mucho porque tiene todo lo que le pido a un documental. Tiene vocación de entretener, de enseñar, de orientar, de emocionar y da ejemplos. Yo ahí se lo puse a mi hijo. Y mi hijo pues flipaba con algunos de los ejemplos, no solo con los de los padres, sino con el propio Andoni echando bolitas para ver cuánto azúcar había en todo lo que consumía. O con los ¿no? que los chavales no reconocen un ramo de perejil. Exacto, hay ejemplos, hay ejemplos de todo esto lo que te consumes cuando te tomas un refresco. Pero además creo que el documental tiene mucha más profundidad de campo, porque hay una evidencia, y es que a menor escala social... el único acceso a comida barata que tienes, o razonable, es esta, los ultraprocesados, lo más barato. Se ve en Los Ángeles, ¿no? Se ve en España, es decir, se ve en los colegios a los que acuden, que con tal de ahorrarte un poco en la dieta, te ponen todo esto, ¿no? Pizzas, pasta, ultraprocesados, hamburguesas, ¿no? Es decir, que aquí hay un problema muy de fondo. Si no tienes acceso, si no tienes determinada clase, te tienes que hacer media hora para encontrar una tienda, una grocery de esas, donde quizás haya algo de perejil o algo natural, ¿no? Sí, bueno, por eso parte de la problemática está muy ligado al factor económico-social, ¿no? Y afecta a comunidades y a familias en estado de vulnerabilidad en gran medida, ¿no? Entonces también aquí hay un problema quizá más profundo de desigualdades, ¿no? Y es algo que también, bueno, que forma, no sé si directa o indirecta, pues también tocamos, ¿no? Y como decimos, esto es un problema complejo, multicomponente, multifactorial, que requiere de un esfuerzo conjunto muy grande, ¿no? De todos los, digamos, agentes que realmente tienen un papel y un rol y una influencia en nuestra vida, ¿no? Pero lo que queremos hacer es eso, ponerlo sobre la mesa, hacer un poco saltar las alarmas, que esto no se prolongue más de lo que ya lo ha hecho y realmente pasar a la acción y tomar medidas que sabemos que funcionan. No sé si todas van a funcionar, pero vamos a intentarlo y que esto no siga por esta línea, que va a tener unas repercusiones muy negativas a largo plazo, seguro. Habláis de los alimentos ultraprocesados, del azúcar, que ni imaginamos en la cantidad de alimentos, bebidas, salsas, de todo en el que está presente, de las bebidas energéticas. Habláis también de la relación entre la obesidad y las pantallas. ¿Y por qué no cenáis juntos todos? Porque es que ellos les dejamos que cenen en el salón viendo la tele. ¿Y tú sabías que cuando se está viendo la tele o un móvil o la tablet, sin darte cuenta comes más cantidad de lo que comerías con la tele apagada? En el documental habláis con expertas que explican las consecuencias de la sobreexposición a las pantallas, desde móviles a teles, tablets, acceso a redes sociales, videojuegos, cómo afecta esto a la regulación emocional, al autocontrol. Hay un caso, el de María, que ella también habla mucho de la ansiedad, ¿no? La necesidad que tenía de después de hacer una dieta, pues volverse a comer una hamburguesa, de la dependencia, ¿no? que ella sentía. Esto del uso de las pantallas es un tema, y Isaías, John, Rafa, bueno, y Paco Jo me pueden desmentir, pero es un problema al que le prestamos mucha atención en La Ventana desde hace ya tiempo, ¿no? Porque estamos empezando a ver, pues eso, las consecuencias de este uso excesivo en los nativos digitales, y todavía no sabemos muy bien como sociedad cómo gestionarlo en las familias, en los colegios, en los institutos. Y en España, como en tantos países de nuestro entorno, se están haciendo experimentos para ver qué es lo que funciona, ¿no? ¿Cuál es la tecla que nos puede funcionar a manejar todo esto? Hoy nos vamos a asomar a dos ejemplos, uno en Euskadi y otro en Aragón. El Colegio Juan de Lanuza, en Zaragoza, ha lanzado un reto a sus alumnos y profesores para estar una semana sin móvil y sin redes sociales, a ver cómo les va. Y en Donosti han hecho un reto similar, pero dirigido a los padres. Miren Berasategui, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Miren es madre de 2 niños de este centro, ¿no? Y eres una de las participantes del reto y creo que os reunís ahora para comentar las conclusiones, pero te pregunto por tu experiencia. Miren, bueno, lo primero, si has conseguido cumplir el reto de 0 móvil en una semana. Bueno, a ver, el reto está dirigido a dejar el móvil un poco de lado durante una semana, pero el objetivo era mucho más amplio, ¿no? El objetivo, bueno, y hoy hacemos un poco un balance de esto, como decías, de cómo nos ha ido y cómo lo hemos vivido, es sobre todo, pues como decíais, ¿no? También abrir la conversación y ponernos, pues hacer una reflexión un poco más consciente de cómo nos relacionamos con las pantallas y como consecuencia también el ejemplo que damos el ejemplo de uso que estamos dando a nuestras hijas e hijos que igual todavía no tienen móvil, pero para cuando lo vayan a tener, pues tienen ya unas referencias enfrente, ¿no? Que en este caso somos las madres y los padres. ¿Y qué reflexión te ha servido a ti personalmente? Bueno, en nuestro caso particular planteábamos el reto un poco porque llevamos un par de años trabajando en el grupo en la Icastola, sobre todo en lo que es más urgente para nosotras, que es retrasar la edad a la que les damos el móvil a nuestras hijas y nuestros hijos, que empiezan ya, pues esto, ¿no? Con edad de socializar un poco de manera más autónoma y con la cosa esta de que todo el mundo lo va a tener y me voy a quedar fuera, ¿no? Y un poco por desmontar esta realidad, pues nos empezamos a trabajar sobre todo en los pactos de familias para que tengamos de alguna manera como un entorno en el que hemos, acordado de alguna forma que los 12 años no es una edad en la que darles el móvil, desde luego ni los 11 ni los 10, ¿no? Y en estas reuniones de valoración de cómo nos van los pactos, cómo lo vamos viviendo, cómo lo van viviendo también los menores y cómo lo llevamos en casa, pues este año nos surgía la reflexión esta, ¿no? De estar constantemente poniendo el foco en las jóvenes y en los jóvenes y con este discurso, ¿no? De estar enganchados y tal. Y de cuánto de eso no viene de su propia experiencia al vernos a nosotras y a nosotros en nuestra interacción con los dispositivos, ¿no? Porque al final su experiencia de uso con móviles es a través de lo que nos ven hacer a nosotros, a los adultos de referencia, familias o hermanos, hermanas mayores o compañeros mayores de edad, en edad mayores quiero decir, y nos faltaba un poco esa mirada hacia nosotros mismos, ¿no? Esa autocrítica de, bueno, vale, los menores están enganchados y decíais, ¿no? Pues tienen poca capacidad también de poner un coto al uso que hacen de pantallas, pero igual los adultos también tenemos ahí alguna cosa que mirar, ¿no? Al fin y al cabo, las mejores ingenieras, las mejores publicistas, las mejores psicólogas del mundo están dedicadas a trabajar en captar nuestra atención a través de estos dispositivos, y si adultos con nuestras capacidades autorreguladoras completamente desarrolladas no somos capaces de dejar el móvil durante una semana, pues ¿cómo nos vamos a exigir eso a los menores, sobre todo si tienen el dispositivo en la mano, ¿no? Entonces un poco de ahí es donde nos poníamos en marcha para probar cómo era vivir en 2025 una semana sin móvil, que podemos considerarlo un experimento, pero en realidad más experimento es estar criando a nuestros menores en este momento con dispositivos digitales. No tenemos ninguna evidencia de los efectos a largo plazo de todo esto, con lo cual, podríamos discutir ahí dónde está exactamente el experimento. Bueno, pero ya tenemos evidencias de las consecuencias, y en el documental vuestro se ve muy bien no solo la relación entre el consumo de pantallas mientras se come y la relación con la obesidad. Hay un experimento que hacéis con padres sobre la creatividad de los niños de la misma edad, ¿no? Que les piden que hagan unos dibujos y se ve de una forma, pues eso, muy elocuente los dibujos que hacen los niños que consumen una media de 4 horas de pantalla al día o más, y los que consumen, iba a decir solo una al día, no sé si solo ya es mucho, pero bueno, en comparación, ¿no? Sí, una o menos. Esto lo dice Pau en el documental, y le estaba diciendo, miren, no es un problema solo de los niños, creo que el problema de las pantallas lo tenemos todos, pero en el experimento, que es de Desmourguets, que es un científico francés, es una evidencia mirar la diferencia que hay entre un dibujo y otro de los niños de la misma edad. Un niño cuando está con una pantalla está dejando de hacer otras cosas, y Marta Romo, que es la neurocientífica que entrevistamos dentro del documental, pues ya nos está diciendo que no solo los niños es posible que vivan menos que nosotros, sino que es posible que también sus capacidades cognitivas se deterioren por el sobreuso de las pantallas. Cuando un niño está jugando, muchas veces no está durmiendo, está viendo vídeos de YouTube, o no está jugando en la calle y no está haciendo ejercicio. Es todo es un problema muy complejo. Es una de las claves, ¿no? El sedentarismo. Si estás 4 horas sentado en una pantalla, no estás haciendo otras cosas. No solo no estás desarrollando tu imaginación, sino que estás quieto en un sofá, y si encima tienes, no sé, al lado unas palomitas, te las comes. Y la media son 25 horas a la semana de los niños y niñas en España. A mí me parece hasta poco lo de las 25 horas. En algunos casos será muchísimo más. Si esto va aumentando, pues eso, el problema se va a hacer muchísimo mayor y va a afectar
su capacidad eso de dormir, del aprendizaje por las noches, porque muchos niños están por las noches con YouTube, con TikTok, con redes sociales. Seguramente estamos ante la información ultraprocesada. Yo creo que el concepto está ahí, ¿no? Porque en el fondo la pantalla y la comida que lleva la obesidad tiene el mismo componente, que es la adicción, que también lo subrayáis en el documental, ¿no? El problema no solamente es lo que le pase al niño ahora, sino que el adulto que es ese niño, dentro de unos años va a seguir con la misma adicción y con el problema crecido. Mira, he buscado la palabra, adicción en el diccionario, porque digo, a ver si estamos utilizando la palabra adicción de una forma baladí, y dice dependencia de sustancias o actividades nocivas para la salud o el equilibrio psíquico, ¿no? Es también muy elocuente, ¿no? Totalmente. No, y yo primero de todo que también quiero felicitar a Miren y al grupo de padres y madres, porque como dice ella y lo comentamos también en el documental, empieza por nosotros, ¿no? Al final somos el referente, el ejemplo de nuestros hijos y hijas, ¿no? Y todos, y en el caso de los niños que son absolutamente esponjas, somos productos de nuestro entorno, y tenemos que ser capaces de tomar responsabilidad y control sobre esos entornos, ¿no? Y hay cosas que podemos controlar, otras no. Y lo que intentamos hacer es dar herramientas y conocimiento para controlar y ser más proactivos en cuanto a nuestros entornos, y tener un poquito más de disciplina y conciencia del efecto que tiene eso, ¿no? Si nosotros tenemos miedo de que nuestro hijo o hija esté demasiado enganchado a pantallas o a redes sociales o tecnología, pues tendrán que vernos menos usando teléfonos, pantallas, tablets, etcétera, televisión, etcétera, ¿no? Y montar actividades pues más familiares, jugar juntos, hablar, irnos de excursión, etcétera, etcétera. Entonces ese paso, ¿no? Creo que es muy interesante, aunque no sepamos aún los efectos a largo término, a largo plazo, de estar delante de una pantalla durante X horas al día, que es un sobreuso. Creo que es importante, hoy en día entendemos lo que sí dejamos de hacer, o las cosas que sí que nos generan, el tema de la ansiedad, el tema de etcétera, de lo que genera el estrés, el tema de la falta de estimulación. Tenemos ya ejemplos e información real de cosas negativas, ¿no? Sí. Veremos lo que va a ser surgiendo. ¿Le recomendaríais? Bueno, John ya lo ha hecho, John ya lo ha visto con su hijo, pero vosotros recomendaríais, por ejemplo, a Miriam y a los chavales de ese instituto, o a cualquiera de nosotros con nuestros hijos, ver este documental? Porque ya para los padres está claro que sí. Lo digo porque a veces es muy difícil y es muy sensible. Te recomiendan hablar con mucho cuidado del tema de la alimentación con chavales de 14 años para que no se obsesionen. Pasa lo mismo también con el uso de pantallas. ¿Creéis que vuestro documental es una buena herramienta? Y cuando lo habéis montado, ¿habéis pensado también en el público de chavales, no solo en el de padres? De hecho, la mayoría de los padres y familias que hemos grabado, todos nos decían, ojalá esto se pusiera en los colegios. Y el trabajo que hemos hecho muchas veces en conseguir entrevistarles, ellos nos decían que lo hacían para que la gente conozca cuál es la problemática desde sus experiencias personales, y que les gustaría que esto llegase a todo el mundo. Porque, por ejemplo, el caso de Oyer, que es el caso de más largo término, son 10 años viviendo con obesidad, empezó con 5 años, ahora tiene 15, y él lleva trabajando su familia, él durante todos estos 10 años, y no consiguen conseguir los objetivos que... O sea, él sí que está mucho mejor psíquicamente, pero le genera aún como muchísima inseguridad, digamos, un montón de situaciones de cara... Es un adolescente, de cara a ir al instituto, de cara a ir al primer amor, por ejemplo, que nos decían también. La madre se emocionaba mucho cuando recordaba las veces que su hijo ha dicho que odiaba su cuerpo, ¿no? Imagínate. Eso es. Y Marc cuenta también, tu hermano, su caso, ¿no? De un momento de su vida en el que estaba especialmente vulnerable, como también eso tuvo unas consecuencias, ¿no? Totalmente, sí. Ahí la experiencia propia de Marc también creo que tiene un valor importante, ¿no? Dentro del documental, ¿no? De que incluso pues un jugador de un grandísimo nivel, ¿no? Que ha conseguido tener una gran carrera en el baloncesto profesional, pues también ha tenido este tipo de situación y problema que ha tenido que afrontar, que ha sido difícil, que Marc estuvo 2 o 3 años un poco, pues eso, trabajando muchísimo para recuperar
¿no? su cuerpo y un nivel de forma para poder competir a un gran nivel en el baloncesto profesional, ¿no? Entonces, bueno, lo que queremos es que esta es una problemática real que nos afecta a todos de una manera u otra y que las consecuencias a largo plazo son realmente alarmantes y que es un tema urgente que necesita y requiere de acción inmediata. Oye, voy a despedir a Miren, que creo que está por ahí todavía. Miren, muchísimas gracias por entrar a la ventana y contarnos esta experiencia. Estaremos pendientes también de lo que sale de la reunión de conclusiones de esta tarde. Y el documental se estrena esta tarde también, Miren. Sí, tomamos nota, desde luego, con lo que decís. O sea, para nosotros está claro que la evidencia se está generando casi en tiempo real, pero también es evidente que la que tenemos ya a disposición deja poco lugar a dudas de que las pantallas y los móviles y las redes sociales, etcétera, son fuente de adicción sin sustancias, con lo cual ahí hay pues margen de acción urgente, como decís, en los dos ámbitos. O sea que nos apuntamos al documental, desde luego. Gracias, Miren, un beso. A vosotras, hasta luego. Decía que teníamos 2 experimentos, este en Donosti y el otro en Zaragoza. Se llama Más vida, menos redes. Vamos a saludar a nuestra compañera de Radio Zaragoza, Lorena Ruano. Lorena, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos. Pues fíjate, este es un reto voluntario que, con lo que estáis contando, os podéis imaginar que era casi un órdago y que tenía un objetivo muy claro, era este. Dar a los alumnos a estar una semana entera sin sus smartphones, con la intención de evitar que estén en las redes sociales durante una semana completa. Bueno, seguro que muchos al escucharlo se habrán echado las manos a la cabeza. Él es Ricardo Aguado, es el profesor de Pensamiento Computacional, Programación y Robótica, y la primera sorpresa que nos encontramos es que, siendo este un reto voluntario, el 95% de los alumnos a los que iba dirigido, los de cuarto y de tercero de la ESO, se apuntaron por estos motivos. He estado documentándonos un poco sobre las redes sociales, hemos estado viendo documentales, hemos estado haciendo debates en clase. Esos debates han llevado a que ellos mismos sacasen conclusiones interesantes, como que las redes sociales las han clasificado como adictivas, por lo tanto han llegado a la conclusión de que eran droga. Y una vez que estaban en ese punto, pues como a un adolescente, ¿no? Oye, ¿os atreveríais a hacer esto? Y dicho y hecho. Claro, pero esto era la teoría, luego tenía que venir la práctica. Todos al final dejaron a un lado sus teléfonos con datos, casi todos ilimitados, conectados a todas las redes que ahora consumen los adolescentes, y fueron sustituidos con la colaboración de Envoy, que es una empresa aragonesa, por lo que Ricardo denomina teléfonos tontos, aquellos que no tienen conexión a Internet, donde solamente se podía llamar, y les pasó esto. La mayoría de los alumnos están diciendo o viendo que las redes sociales les quitan mucho tiempo y se han sentido mejor cuando no las han utilizado. Y otra de las cosas que yo pensaba, que igual no sería así, es que está durando la sensación. No han vuelto inmediatamente y se han vuelto a enganchar, sino que de momento están siendo como más conscientes. Algunos de los alumnos se las han desinstalado y solo las utilizan a lo mejor en el ordenador para no tenerlas a mano. Eso es importante. Oye, ¿y habéis hablado con alumnos también? Sí, les hemos preguntado, si te parece nos vamos a meter en una de esas clases con Ricardo, que él mismo nos los presenta, ¿eh? Estamos aquí con Guillermo Borao, José Luis Duato y Josefina González. Tanto Guillermo como José Luis son 2 alumnos de cuarto de ESO del Colegio Juan de Lanuza que ya han hecho el reto, mientras que Josefina tan apenas lleva 2 días. Yo la verdad es que al principio pensaba que tampoco iba a haber mucha diferencia, pero cuando empecé con el reto del móvil me di cuenta que tenía muchísimo más tiempo del que parecía, porque siempre que me aburría me ponía con el móvil a ver TikTok y se pasaba el tiempo volando. Y empecé a dormir mucho mejor, a hacer otras cosas como volver a tocar el ukelele, que era algo que no hacía desde hace 3 años. No me da tiempo a leer, y ahora estos días que he estado sin el móvil y eso me he dado cuenta que es un hábito muy bueno y que lo tengo que volver a retomar, y eso he hecho. Me he dado cuenta que es mucho mejor hablar con mis amigos por llamada que por texto, porque se transmiten mucho más las emociones, o sea, diciéndolo más que con los mensajes. Yo sí que hice alguna cosa que pues igual no me da tiempo, solo me da tiempo 1 vez o 2 veces a la semana, que fue, por ejemplo, fui a visitar a mi abuela, estuve un rato con ella. Al final es un acto pues que suma y que puede hacer más feliz a la gente. Escuchando todo esto, pues al final lo que vemos es que han recuperado su vida, aunque está la pregunta del millón: ¿qué pasa ahora que ha terminado el experimento? ¿Habéis vuelto a utilizar las redes sociales exactamente igual que antes o de alguna manera ha cambiado vuestro hábito? Yo concretamente me las quité del móvil, así hacía un menos uso, y
normalmente pues entraba a Instagram, porque TikTok sí que es demasiado adictiva, entraba a Instagram y me dedicaba a scrollear, y ahora solo, pues si me habla algún amigo y eso le respondo, o veo alguna historia por enterarme más o menos de cómo está el mundo y busco algo, pero ya no paso tanto tiempo scrolleando. Bueno, la cuestión es saber si los profesores y los padres, pues a lo mejor quieren alargar el experimento. Los padres también lo hicieron, ¿no? Ricardo, por ejemplo, dice que se ha dado cuenta de cómo nuestra vida depende de la tecnología. El colegio además hizo una encuesta a los padres donde se constató que las familias no saben realmente el número de horas que pasan los hijos con las redes. Ellos se creen que pasan muchas menos, ni son conscientes de los contenidos que van ligados a violencia o a pornografía, por ejemplo. O sea que hay mucho desconocimiento. Y ojo, porque también los alumnos han tomado mucha conciencia y dicen que los padres no la tienen. No veo concienciación a los padres, que es lo más importante, porque al final los niños no tenemos esa percepción, porque nos dan el móvil a los 6 años y a nosotros nos parece una idea buenísima, pero a los padres son a los que deberían de concienciar, porque realmente son ellos los que se deberían de dar cuenta que a los 6 años no es una edad para tener un móvil, porque en ese momento te tienes que dedicar a jugar con tus amigos, a salir a dar una vuelta. Sí que es verdad que como sociedad deberían intentar dar los móviles a una edad más lejana, porque si no, cada día, como los padres no tienen nada que hacer con sus hijos, les dan el móvil y se ponen a ver vídeos, así se despreocupan, eso es lo que está dañando los cerebros de los niños. Pues ahí está un mensaje claro y duro para todos los que somos padres, llegan de la mano de los hijos, y si nos están escuchando otros profes de otros colegios, también hay un mensaje y una idea para ellos. ¿Recomendaríais a otros alumnos que nos puedan estar escuchando realizar este ejercicio, realizar este reto? Absolutamente. La verdad que a mí me pareció una buenísima idea, antes, durante y al final, porque es una manera de ver lo enganchado que estás y también pues como que te enseña a que tienes que, pues te enseña sobre todo el tiempo que pierdes. Lo curioso de todo esto es que ha pasado en un colegio donde se le da mucha importancia a la tecnología. De hecho, desde quinto de primaria llevan tablets en vez de libros, y desde los 3 años hasta el último curso de bachillerato se imparte una asignatura propia como esta que da Ricardo, de pensamiento computacional, de digitalización y de robótica. Pero bueno, como dice este profesor, la tecnología hay que cuestionarla, y esto tiene que tener también una visión humanista. Lo que nosotros hacemos es intentar enseñar a los alumnos a desarrollar, aplicar y cuestionarse la tecnología pues desde una perspectiva ética. De esta manera es lo que nos lleva a centrarnos en un problema como el de las redes sociales, ¿no? Es decir, oye, ojo, porque tenemos que ver qué pasa con este algoritmo que nos hace a todos nosotros hacer esto, pero que en los peores casos las consecuencias son mucho más drásticas que tengan insomnio o ansiedad. En algunos casos, cuando te toca, los problemas son mayores, ¿no? Y eso nos preocupa. Pues esto ahí esto es lo que nos cuenta Lorena Ruano. Lorena, muchísimas gracias. A vosotros. Es que el problema está localizado, no se sabe todavía cómo revertirlo, pero sí que se están dando pasitos. Hemos hablado de sedentarismo. Pacojo, que no has dicho nada. Tú que trabajas de primera mano con el deporte base, ¿ves mucha conciencia dentro de las familias por todo este tema? Yo sí que la veo, y además, bueno, por ejemplo, en Ser Deportivos esta temporada hemos incorporado la figura de un nutricionista. Sí. Que los viernes, una vez al mes, da consejos a la gente, y es un alucine. Bueno, es un alucine. Yo creo que ellos se dan cuenta, viendo el impacto que tiene su documental y va a tener la pandemia ignorada con respecto a la obesidad, de la gente que está ya preocupada y pregunta y cuestiona a través de redes sociales, a través del WhatsApp. Cada semana o cada mes recibe un montonazo de preguntas. Es decir, que esa preocupación ya sí que está en el deporte base. Yo creo que está en el deporte base, está en el deporte de élite y está en el deporte en general. Y luego hay una cosa que me he fijado en los dos, que a mí me gustan los protagonistas que practican con el ejemplo. Y hablábamos de móviles, y en esta mesa, la mesa está llena de móviles, y ellos dos son los únicos dos que no tienen el móvil sobre la mesa. Quiero decir que está muy bien el que ellos sean unos convencidos del propio ejemplo de las cosas que ellos predican, y que desde el principio veamos que son dos protagonistas, que son dos personas concienciadas con las cosas que están hablando, ¿no? O sea que para mí eso es fenomenal. Y pues por cierto, ya que tengo a Pau enfrente, dale. Esto es una reflexión personal. Durante mucho tiempo yo he seguido esta generación de jugadores de baloncesto.
Era difícil pensar que mucho tiempo después iba a estar yo aquí en un estudio de radio hablando con Pau Gasol de su fundación y hablando de la obesidad, pero realmente esta es una generación alucinante que llega mucho más allá de la preocupación que tienen por el deporte, que quieren dejar una huella social, y creo que eso es importantísimo, que lo están haciendo Pau en primera persona y luego el resto, que hay jugadores, que ahora hay uno presidente de FIBA como Jorge Garbajosa, que está José Calderón en el front office de los Cavaliers, que está Alex Mumbrú de seleccionador nacional en Alemania, pero podría hacer muchas cosas más. Quiero decir que ha sido un lujo el compartir esto con ellos, pero que es alucinante el que sean capaces de trascender al baloncesto, al mundo del deporte. Y ya que está aquí, yo, Pau, sabes que te tengo que hacer una de deporte, y tengo que hacer una de deporte con respecto a uno de los acontecimientos deportivos que se ha vivido en las últimas horas y del que tú en parte has sido partícipe, que ha sido la despedida de Rafa Nadal. Lo que vimos ayer en París fue alucinante, desde fuera, de cómo se prepara una despedida, cómo se hace de una manera absolutamente emotiva, sentimental y deportiva, y me estaba acordando de cómo fue la retirada de tu camiseta en Los Ángeles Lakers. Yo también estuve en Los Ángeles, y me estaba preguntando a lo largo del día, me lo llevo preguntando todo el día, si en España sabemos despedir a nuestros ídolos, porque veo las lecciones que nos dan desde fuera y cómo os despiden, y yo echo de menos ese tipo de despedidas a los que habéis sido enormes dentro del mundo del deporte. Yo sé que para ti es difícil hablar en primera persona, pero voy a utilizar a Rafa para preguntarte por tu experiencia y por lo que viviste con él ayer. Bueno, gracias, Paco, por tus palabras. Y bueno, en cuanto a la pregunta se refiere, pues muy, muy emocionante el evento de ayer. Yo creo un evento... No sé si es difícil, ¿no?, estar a la altura de un deportista, el evento como Rafa, pero fue sin duda el escenario donde él ha ganado 14 Grand Slams, pues es único, ¿no? Parte de la conversación o del sentimiento que también se respiraba ayer con todo el grupo, o parte del grupo que le acompañaba ayer, es un poco el que has compartido tú también, ¿no? ¿Por qué no podemos pues hacer eventos que reconozcan a nuestras grandes figuras, ya sea en el deporte o fuera del deporte, ¿no? Que no solo es deporte, aunque el deporte obviamente pues tiene algo especial y siempre lo ha tenido, ¿no? Pero de una manera pues bueno, pues al mejor o al más alto nivel, ¿no? Y tenemos que esperar pues como nuestros deportistas en este caso pues se ven, ¿no?, pues reconocidos de esa manera fuera de nuestro país. Bueno, aparte de eso, de ese punto que es interesante dar una vuelta, vale. Está el hecho de que ayer fue una ceremonia fantástica, muy emotiva, donde también Rafa pues dio un discurso pues tal y como es él, una persona cercana, yo creo que muy humilde, transmitiendo pues las cosas desde corazón, ¿no? Y bueno, y la organización de Roland Garros estuvo a un altísimo nivel y él lo disfrutó, su familia lo disfrutó, todos lloramos, todos, en repetidas ocasiones. Ver a Rafa emocionado de esa manera pues también te llega, ¿no? Siendo sobre todo una persona cercana que le ha visto crecer también a lo largo de su trayectoria y lo he podido seguir muy, muy de cerca y me he convertido en amigo. Así que bueno, pues solo tengo palabras de eso, de agradecimiento también a la organización, de orgullo a todo lo que ha hecho Rafa y también como él también ha sabido trascender el deporte y su deporte y ilusionado con lo que va a seguir haciendo, que seguro que van a ser muchas cosas. Hoy se estrena en Movistar Plus el documental Obesidad infantil, la pandemia ignorada. ¿Se va a mover el documental por festivales, Pablo? Por festivales ahora mismo lo desconozco, pero a nivel internacional estamos hablando ya con alguna distribuidora y seguramente se moverá por otros países. Sí, porque creemos que hemos estado ya lo habéis visto, en Suecia, en Dinamarca, hemos estado en Estados Unidos y también la problemática de España, y creemos que es algo relevante que afecta a todo el mundo y que tiene interés en todos los países del mundo. Pablo Deus, Pau Gasol, muchísimas gracias por asomaros a la ventana y por este compromiso que decía Paco Jo, que va más allá del puramente deportivo y que demostréis con vuestra fundación. Os vamos a regalar una palabra. Isaías siempre elige la palabra del día y hoy ha elegido una especialmente para vosotros. La palabra del día con Isaías Lafuente.
Bueno, en realidad nos la han regalado ellos, que es la palabra obesidad, ¿no? Que la obesidad es una realidad tan antigua como la humanidad, pues lo comprobamos en pinturas y esculturas de otros tiempos y en la propia palabra que la nombra, que nos llegó del latín obesitas a partir del verbo obedere, que era comer en exceso. Se registró en nuestro primer diccionario en 1737 para definir la gordura demasiada del cuerpo. Y punto. Y así sigue definida, más o menos 300 años después. En el siglo XIX, los académicos engordaron el léxico del sobrepeso con términos como gordazo, gordísimo, gordico, gordillo y gordinflón, un eufemismo en apariencia cariñoso, pero que literalmente nombra a un gordo inflado, ni más ni menos. El neologismo sobrepeso no entró en nuestro diccionario hasta nuestro siglo, hasta el siglo XXI. Y en el registro civil tenemos unos 40.000 españoles gordillos, gordos y obesos, incluso unos 1.400 que quizás respondan antepasados con algún kilo de más. Aunque quizás lo más sorprendente es que la definición de obesidad que encontramos en el diccionario quizás sea flaca, porque siendo un término que nació en la medicina, como nos informa el primer diccionario, no recoge sin embargo la definición actual que la Organización Mundial de la Salud da sobre lo que considera una compleja enfermedad crónica que aumenta el riesgo de padecer otras enfermedades como diabetes, cardiopatías e incluso determinados tipos de cáncer. Así que quizás la Fundación Gasol tenga que hacer una llamada a la academia para actualizar su definición. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Pues eso, Pablo, Pau, muchísimas gracias por asomaros a la ventana. Hasta la próxima. Muchas gracias, hasta la próxima. Vamos a Radio Barcelona porque está Toni Martínez ya ahí pendiente. Toni, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo que vi jugar a Pau Gasol en el Palau Sant Jordi hace tantísimos años, la primera vez que lo vi, que veía a un señor tan largo, bueno, un señor, que debía tener 18 años, él, y se pasaba la pelota por lugares inverosímiles y yo decía, pero ¿cómo puede ser que una persona tan larga haga estas cosas con la pelota? Y desde entonces, claro, no dejé de verle. Yo estaba sufriendo en lo que hemos sabido de la cafetería de Mario aquí a la octava, porque digo, se va a chocar con cualquier marco de la puerta. Estará más que acostumbrado. Toni, yo estaba pensando que nosotros como padres hemos tenido una tremenda dificultad con nuestros hijos y es decirles, oye, esto que veis en el deporte no siempre ha sido así. Porque nosotros vivimos la adolescencia y una primera juventud con deportistas excepcionales, pero que eran una excepción. Y ahora ellos han normalizado, ¿no? Lo que nos ha durado la medalla de Los Ángeles. La plata, eso es, ha vivido décadas con eso. Todavía hay quien vive de la medalla de Los Ángeles. 40 años después. Oye, ¿y en Todo por la Radio qué? Pues mírate, está Pilar de Francisco, que... ¿Sí? Hoy nos traerá métodos para estudiar, porque están los estudiantes pendientes de las pruebas de acceso a la universidad, ¿no? Sí. Las PAU, selectividad. Estará Sheila Blanco, que nos traerá música clásica relacionada con los sueños. Mira, Pilar para estudiar, Sheila para soñar. Y seguimos con algunas recopilaciones de mensajes de oyentes que nos explican qué es lo que están haciendo mientras escuchan Todo por la Radio. Y tenemos un camionero que especialmente yo creo que va a gustar a Armán, a especialistas según Armán y a Íñigo. Que ya le escucho por ahí, Armán, ahora. Sí. Hola Marta, ¿qué tal? Y bueno, nos va a gustar a todos. Es un camionero que transporta una carga que yo creo que hasta ahora, en lo que yo recuerdo de especialistas, a ellos no se les había ocurrido. Pues en lo que yo recuerdo, puede que sí, pero yo recuerde, a ellos no se les había ocurrido. A algunos niños también, pero es muy sorprendente a las cosas que se dedica la gente, claro, mientras nos escucha. Uno no espera que haya tanta gente escuchando y tanta variedad de actividades. Toni, esto es Radio Circular. Hemos empezado hablando de PAU y has terminado hablando de la PAU, que es la prueba de acceso a la universidad, es así. Que es lo mismo, efectivamente. Es así. Ya está ahí una oyente que provocará la intervención de Isaías, ahora que le escucho. Bien. Os escuchamos después del boletín, Toni. Venga, hasta ahora. Chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.